Mi papá y Fidel siempre fueron entrañables hermanos, más que amigos, compañeros de lucha y de verdad de una manera extraordinaria. Fíjense que las fotos que yo tengo, la mayor parte de las fotos que tengo con mi papá, casi todas están compartidas con Fidel. Y me contó Celia Sánchez que cuando el Playa Girón, cuando usted llama Playa Cochino, nosotros Playa Girón, cuando empiezan las primeras bombas en La Habana, ya mi papá estaba destinado a la parte de Pinar del Río, o sea, al occidente del país. Pero se le cayó el arma que portaba, no tenía el seguro, se le va un tiro y le pasa a cegar por el cuello. Que en esa época no había teléfono móvil, nada de eso, imagínense la comunicación en plena guerra, además, cómo era. Y mi mamá le llega la noticia, no sabe la condición en que está mi papá, me deja a mí con Celia Sánchez en la casa donde vivían Celia en un apartamento, Fidel en otro, y me deja a mí con ella. Yo tenía meses de nacido, yo nací en noviembre del 60, que eso es ya abril del 61. Y entonces me cuenta Celia que empiezan los primeros bombazos y que ella se pega conmigo en la pared del apartamento y yo estoy llorando como una niña, está asustada, además no tiene a su mamá ahí, ¿no? Y en eso entró mi tío Fidel y entonces me cargó, me puso sobre su hombro, yo me callo inmediatamente y le hice pipí encima. Entonces hice el primer contacto que supuestamente yo he tenido con mi tío Fidel, pero fíjense que durante muchos años él fue la figura paterna que yo conocí, porque mi papá físicamente sale de mi vida cuando yo tengo 4 años y medio. Sí, prácticamente no tengo recuerdos con mi papá. Mi mamá me enseñó a amarlo, a quererlo, a respetarlo, pero realmente los niños buscan una imagen materna a su alrededor. Y yo encontré la de mi tío Fidel. Y él tenía una relación muy especial conmigo, era muy lindo. Me llevaba, por ejemplo, en Cuba empezamos a sembrar gandul, que es un grano parecido al garbanzo, pero muy nutritivo. Y empezamos a sembrar gandul y Fidel me llevaba a la siembra de gandul. Comía arroz con gandul, sopa de gandul, potaje de gandul, dulce de gandul, arroz con gandul, ya el gandul que salía por los ojos. Pero estaba feliz porque estaba con él. Es decir, hay fotos que estamos en el campo de gandul, por ejemplo, y él va caminando y yo estoy agarrada de su cinto y él da un paso y yo vuelo, ¿no? Con él. Imagínense una niña así. Pero después en la tarde, cuando regresamos del campo, él me sentaba en sus piernas y yo empezaba a repetirle todo lo que había aprendido en el día. Y eso lo divertía mucho porque era un maldito papagayo repitiendo las cosas. Así crecí con esa imagen de mi tío. El primer poema que hice en mi vida tenía como 6 o 7 años. Todavía no escribía fácilmente. Por eso yo dictaba el poema y mi mamá lo iba escribiendo. Y es muy sencillo, pero pasan los años, mi corazón se mantiene aquí donde los árboles mueven las ramas, fresco aire para mí, donde los pajaritos cantan para ti. Y bueno, mami puso que era para los dos, porque todavía papi estaba vivo en esa época, pero yo realmente se lo había hecho mentira, porque era la imagen que yo tenía cerca. De todas maneras, él nunca me permitió que yo olvidara a mi papá. ¿Sí? Él siempre lo tenía presente, pero casi nunca hablaba de él. Ya ahora fui creciendo y ya, por supuesto, me voy a Nicaragua porque era estudiante del último año de la carrera y el comandante en jefe pide que los estudiantes del último año de la carrera que queríamos hacer el internado internacional en Nicaragua diéramos el paso al frente y, por supuesto, yo lo di. Así que ese día que nos encontramos, yo le comunico, tío, me voy para Nicaragua. Estoy bromeando con él, le digo, a lo mejor me encuentro con un Nica y me caso y me quedo por allá. Me miró muy serio y me dijo, no vas para Nicaragua.
Digo, ¿cómo? No, es más, te mando para Guinea. Digo, también me enamoro de un camello y me caso igual. Y ya se dio cuenta que estaba bromeando con él, ¿no? Pero en esas cosas, aunque Fidel entendía muy bien toda la cuestión del amor, de la migración, trata por todos los medios de justificar un poco la migración de los cubanos, todo ese tipo de cosas, no solamente ya por una cuestión de amor, sino también, bueno, por una cuestión económica. Pero su gente, la que estaba cerca de él, esa no, esa tenía que quedarse en Cuba. Y la verdad es que somos isleños, o sea, es difícil salir de una isla. Por eso con los canarios, por ejemplo, me llevo muy bien normalmente porque compartimos mucho ese tipo de cosas, igual que con los chipriotas también. Resulta entonces que ya, bueno, vengo de Nicaragua, me estoy esperando, qué sé yo, me voy a Angola. Le decía a un amigo mío que si yo hubiera sido hombre me hubiera estado machucando los huevos contra una piedra, porque todo el tiempo me iba a los peores lugares. Pero era así, era lógico, ¿no? Si estaba cumpliendo lo mismo que hacían los jóvenes cubanos en ese momento, pero también eso era la Che Guevara. Entonces, la educación viene muy cerca y había que cumplir con las cosas lógicas que te enseñan desde que tú empiezas a crecer. Así que llego de Nicaragua, estoy un año en Cuba, menos de un año, y piden misión a Angola. Y recuerdo que estaba en Pedro Borrás, un hospital de los más viejos que había en Cuba, de pediatría, y era la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas del área de pediatría. Entonces en ese momento había problemas, nadie podía ir, todo el mundo tenía un problema diferente. Y yo no voy a estar en yo, y si no tengo pega con mi gato, ¿qué carajo? Yo voy. Y me voy al Ministerio de Salud Pública, provincia de Salud Pública, y digo, mire, yo vengo del Pedro Borrás para la misión internacionalista. ¿Dónde es? Y me dice, Pedro Borrás, le toca Angola. Digo, no, acabo de salir de Nicaragua en guerra y voy para Angola. Me dice la compañera, me dice, no, doctora, si usted no quiere ir, no tiene que ir, esto no es obligatorio, esto es, digo, no, pero no, ya estoy aquí, voy para donde sea. Cuando llegué a mi casa, que le dije a mi madre que me iba para Angola, la cosa estaba fea, Angola estaba en guerra también, pero nada, yo le dije, bueno, la única responsable de esto eres tú, porque la que me he educado eres tú. Si yo puedo ser hija genética del Che Guevara, sin lugar a dudas, está comprobado. Pero la que me educó y la que me formó como mujer socialmente útil es mi madre. Entonces le digo, tú eres la responsable de utilizarse que yo me vaya para Angola. Si no me desteque, digo, no te desteque, solamente te estoy diciendo la verdad. Pero bueno, me fui para Angola, fueron los 2 años más duros de mi vida. Yo pensé que en Nicaragua se había roto el hipocómetro, pero no. En Angola la cosa estaba peor. En Nicaragua fue una escuela, realmente una escuela. Yo había hecho un solo parto como médico o estudiante de medicina, con toda la seguridad alrededor. Y resulta que cuando llegué a Nicaragua me dejaron sola haciendo el primer parto. Yo siempre digo que las pobres nicas que me tocaron, los primeros partos todavía me deben estar buscando, porque yo hice cualquier disparate. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Bueno, terminé haciendo 100 partos en Nicaragua, yo sola, y ya me creía un máster. Hasta que me empaté con las parteras quichuas en el norte de Ecuador. Y ahí me di cuenta que no sabía nada de parto. Aprendí con las indígenas a ser mejor partera y mejor médico. Así que todos estos tiempos he ido aprendiendo, y por supuesto mi tío estaba cerca, así, hablábamos, yo mandaba cartas, qué sé yo, y al fin me voy a casar. Cuando mi mamá y mi papá se fueron a casar, él no quiso avisar a Fidel, porque era ponerle un compromiso, ¿no?, que asistiera. Además, no quería ni fiesta ni nada. Pero Raúl y Camilo Cienfuegos se encargaron de hacer la fiesta de la boda. Y Fidel se enteró.
Y Fidel era molestísimo porque no lo habían invitado a la boda. Y mi mamá me dice, no hagas eso. Ve a ver a tu tío y explícale que te vas a casar. Yo, mami, te voy a comprometerlo. No importa, él no te va a perdonar si no lo haces. Bueno, voy a ver a mi tío al Palacio de la Revolución, primero, Consejo de Estado. Y después, cuando él sale, tiene una visita, que se yo, sale un momento, y yo le explico, tío, vengo a verlo como me voy a casar. Me dice, pero tú no te hubieras casado sin decírmelo a mí primero, ¿no? A él le expliqué que estaba ahí porque mi mamá me había prácticamente obligado por lo que le había pasado a ella. Me dice, menos mal, si no, no te lo perdono nunca. Para no aburrirnos, el día de mi boda, llegaba a Cuba por primera vez el último presidente de Yugoslavia. Y entra el hombre a Cuba, bueno, ha tenido, y ven a las 11 de la noche y no me podía casar porque mi tío no había llegado a mi casa. ¿Y qué les parece a ustedes que mi tío aparece por la puerta principal de mi casa y por la puerta de la cocina entra el presidente de Yugoslavia con toda su comunidad? Era una boda para 30 personas, no había más, pero además no había traído una botella de champán de Angola. No teníamos más nada, hacer un brindis, esto que se hace para fotos y esas boberías. Pero no había más nada, y de pronto sabes que una botella de champán, ¿qué habla? Por suerte el presidente de Bolán se dio cuenta de la situación parece y nos regaló una caja de sidra. Y con eso resolvimos el problema de todo el mundo. Pero si ustedes ven un día las fotos de la boda, van a ver que yo estoy filmando y mi tío está detrás de mí vigilando. Vamos a hacer el brindis de la boda y mi tío está en el medio del brindis de la boda. Bueno, la gente me decía, pero ven acá, ¿con quién tú te casaste? ¿Con tu novio o con tu tío? Y realmente la pasamos muy bien esa noche. Después me voy para Angola, no sé yo, regreso. Mi hija mayor se hizo en Angola y cuando regresé, bueno, voy a la cesárea. Ahí me pasó una cosa muy linda también, para que ustedes vean lo que son los compañeros de la Revolución Cubana. Cuando yo abro los ojos de la cesárea, veo a Ramiro Valdés y a Oscar Fernández Mel. Oscar Fernández Mel había sido médico en la tropa de mi papá y Ramiro era el segundo de mi papá en la tropa. Y los dos vestidos de verde de hospital. Y cuando yo abro los ojos, miro y digo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y me dijeron, como tu papá no está, estamos nosotros. Esas son cosas que uno no puede olvidar nunca. Pero mi tío Fidel aparece al otro día y mi hija mayor nació el 21 de diciembre de 1988. Eso significaba que el día 22 de diciembre se iba a firmar digamos que el contrato, el tratado entre Cuba, Angola y Sudáfrica, con supervisión de Estados Unidos de Norteamérica. Pero era una victoria, realmente una victoria, porque se retiraban las tropas militares de Angola, ¿cierto? Se le daba la independencia a Namibia y comenzaba el fin de la apartheid. Era toda una victoria. Y él quería que mi hija se llamara Victoria. Pero el papá de mi hija era un gran chivador, por no decir la otra palabra, y estaba en Angola y me había pedido que la niña se llamara Estefanía, sabiendo que a mí no me gustan los nombres anglicanos, que yo quería un nombre en castellano, pero para mortificar, él dijo Estefanía. Y era mi palabra empeñada con el hombre que no estaba. Y mi tío se aparece y dice, esta niña tiene que llamarse Victoria. Mi tío, no se puede llamar Victoria, se llama Estefanía. Que no, que esta niña se tiene que llamar Victoria. Tío, los abuelos no le ponen nombre a los nietos, son los padres los que ponemos los nombres. ¡Qué barbaridad! Esta niña va a tener un nombre feo por tu culpa. Y no sé qué. Bueno, al final ya se había convencido de que no me iba a poder convencer de aquello. Señala a la niña en la cunita y dice, ojalá no sea
madre, sino que el padre se fue. Un tiempo después ya él habla por teléfono conmigo, está hablando por alguna cosa y siente la voz de Estefanía. Y Estefanía le dice, él me dice, ¿la niña del nombre feo está ahí? Le digo, sí, está aquí. Me dice, mira a ver si quiere hablar conmigo. Y él me escucha que yo le digo a Fanny, ¿quieres hablar con tío Fidel? Y él me dice, no, yo soy su abuelo. Ah, está bien. Fanny, ¿quieres hablar con abuelo Fidel? Y a veces sí. Y habló con él y su jerigonza. Ustedes saben lo que se habrán dicho los dos, pero no entendía nada. Al otro día, cuando voy a buscar a Fanny el círculo infantil, la señora me llama aparte y me dice, mamá, estoy muy preocupada. Pues la niña, Fanny, es inteligente, una niña inteligente. Y hoy dimos la clase de los familiares, de los abuelitos. Yo expliqué que cada niño tiene 2 abuelos y 2 abuelas, pero Fanny dice que tiene 3 y no hay manera de sacarlo de allí. Digo, mire señor, disculpe, es que anoche habló con Fidel, Fidel dijo que era su abuelito y tiene 3. Así ha sido esa vida, ¿no? Así, cuando me divorcié, darme mis hijas, el que estuvo al lado mío todo el tiempo fue mi tío, preocupado, todas las cosas así. Esa cosa de familia, pero no de discutir cosas. Yo muchas veces lo mortificaba. Él tenía la teoría de que los primeros habitantes de América habían llegado por el norte del continente, que eran los vikingos, ¿no? Y yo le decía que al estar en el sur y con las corrientes marinas que había en el sur, posiblemente los primeros habitantes, por lo menos del sur del continente, habían venido de África o de la India. Porque cuando yo fui por primera vez a Ecuador, había estado antes en la India y no había cosa más parecida que una cosa y la otra. Era muy parecido a las maneras de sentarse. Entonces yo le discutí esas cosas con él. Me dice, pero tú eres cabezona, entonces cuando peleaba. A veces eran discusiones más fuertes, eran discusiones de cosas que yo vivía todos los días y que él no podía saber porque estaba más distante y tenía una gente alrededor que le podía dar una información, pero la que yo recibía era del pueblo diariamente, porque yo era médico, alergóloga, pediatra, estaba en un hospital, por tanto recibía esa información. Entonces podíamos discutir, algunas veces discutimos por las elecciones que hizo de algunos dirigentes cubanos, no estaba de acuerdo, y de frente atreví a hacerlo dije, y me costó un año que me dejara de hablar, pero después reconoció que yo tenía razón. Porque si algo tenía Fidel, es que era capaz de escuchar a la gente y sobre todo cuando esa gente era crítica con ellos mismos. Me pasó con el médico de familia. Él crea los médicos de familia en Cuba y un momento determinado le digo, tío, hay que dar oportunidad a ese médico de familia para que haga una segunda especialidad, porque 2 o 3 serán médicos de familia extraordinarios, pero el resto no tiene la capacidad, porque es demasiado conocimiento para un solo individuo y para que sea bueno, puede estar un tiempo en eso, pero después tiene que hacer otra especialidad. Y le empecé diciendo, porque yo soy pediatra y no sé nada de pediatría. Entonces me dijo, yo pensé que tú creías que te lo sabías todo. Está bien, vamos a tenerlo en cuenta. Y así los médicos de familia pasaron a poder hacer otra especialidad. Pero fueron esas discusiones las que me hicieron muy cercana a mi tío y además respetarlo, admirarlo extraordinariamente. Porque él mostró el tipo de ser humano realmente que era. Lo más hermoso que tiene un hombre no es que llegue a ser un estadista internacional, un dirigente, no, es la parte humana. Es esa capacidad de entender al pueblo, es esa capacidad de escuchar a la gente. Es esa capacidad de poder responder al pueblo. Para mí, eso era lo más importante de Fidel, y mi papá también lo decía, que él nunca había visto un dirigente que tuviera tanto contacto y tanto intercambio con el pueblo como lo tenía Fidel. Años después aparece un personaje en América Latina interesantísimo, impresionante, que fue el comandante Chávez. También tuve el placer y el honor de conocerlo y hacer bromas
juntos bastante grandes. Pero este era un hombre también extraordinario, con una gran capacidad también para escuchar, para estar atento al pueblo. Nos pasaron cosas muy simpáticas, pero Chávez, el único problema que Chávez tenía es que no tenía horario. Teníamos un acto nada más y nada menos que en Austria, con gente, con jóvenes, y Chávez no llegaba. Los muchachos estaban ahí, yo tenía que hablar, yo no podía hablar si Chávez no estaba. Y Chávez decía Maduro, que era en ese momento brasileño, decía Maduro, tu madre me llama Chávez. Me decía, tú no lo conoces todavía. Yo sí lo conozco, pero llámame, explícame que los muchachos tú son alemanes. Oye, tienen un horario, no puede ser. Al fin llegó Chávez. Y aquella noche fue memorable. Los muchachos se divirtieron mucho con las cosas que él dijo, qué sé yo, pero la verdad es que tuvieron tremenda paciencia para ser austriacos, porque lo tuvieron que esperar casi 2 horas hasta que Chávez llegó. Pero bueno, valió la pena, realmente. Y eso también es una cosa inmensa en América Latina. Cuando aparece Chávez, por primera vez realmente vimos la posibilidad de una América unida. Yo recuerdo en una conversación que a un programa de televisión que hice con el padre Vidal, que era un padre de izquierda, y un muchacho nos estaba escuchando. Y cuando terminamos de grabar, el muchacho viene y me dice, doctora, usted habla muy bonito, pero mi presidente está regalando el petróleo para nosotros y todavía no tenemos los problemas del sueldo. Y yo me acuerdo que le dije, ah, sí, Nacho, ¿a ti te gusta el sabor del petróleo? Me dijo, no, el petróleo no se come. Exactamente. Tu presidente está cambiando el petróleo por las vacas que tú no tienes, por los frijoles que tú no cultivas, por el arroz que tú no cultivas. Porque Venezuela, igual que Cuba, tenía todas sus alimentaciones en los almacenes de Miami. Y cuando triunfa la revolución, empieza la presión de toda esta gente sobre el pueblo venezolano. Por suerte, ya ustedes oyeron hoy la noticia de que más del 90% de lo que se come en la mesa venezolana está producido por Venezuela. Pero en aquel momento no era así. Y Chávez tenía que hacer estos intercambios, pero además, algo que sembró Chávez fue la solidaridad. Se brindó solidaridad a pueblos que la necesitaban y hoy la están recibiendo. El pueblo venezolano recibe también esa solidaridad que Chávez fue cultivando. La verdad es que tuvimos un privilegio extraordinario en esa época en América Latina de tener hombres extraordinarios, maravillosos, que marcaron un momento de luz en el continente, que desgraciadamente después se perdieron algunos en el camino y se perdieron procesos revolucionarios, y eso es peligrosísimo porque la derecha entra con toda su fuerza para tratar de arrasar con nosotros. América Latina hoy es un lugar de combate, de resistencia. Es un lugar muy interesante que tiene hoy el planeta y tenemos que estar atentos a las cosas que están pasando. Hemos tenido fracasos muy fuertes, como por ejemplo el presidente actual de Argentina. Eso es un fracaso total. Bueno, la culpa es también de todos nosotros, de los que no supimos guiar a esa juventud argentina que votó por este hombre, porque no tenía idea de los 10.000 desaparecidos. No hay una calle en Argentina con el nombre de nuestros compañeros. No hay una biblioteca pública con el nombre de nuestros compañeros. Es decir, que nosotros tenemos la culpa de lo que está pasando. Y así no les voy a cansar con todos los problemas internos que tenemos en América Latina en distintos lugares. El más llamativo, por supuesto, es Argentina. Ahora, Maduro llega al poder después de la desaparición física de Chávez y, como siempre, ha tenido que ser sometido a varios análisis, a varias confrontaciones. Es como si Estados Unidos pusiera en duda la capacidad de los pueblos latinoamericanos para elegir a su gente. Y entonces, lo más triste es cuando algunos otros presidentes que se supone que son de izquierda fallan un poco en eso y reparan, ¿no? Eso cuesta entenderlo y aceptarlo, ¿no? Es imposible. Pero bueno, seguimos luchando por la unidad latinoamericana, seguimos
demostrando, no solo nosotros, sino los gringos, que el que se doblega y el que baja la cabeza pierde totalmente. Porque aunque puedan garantizarles algunas prebendas, jamás en la vida serán respetados por nadie, porque son traidores a su pueblo. Y eso hasta el enemigo más estúpido se da cuenta de esa situación y por tanto no lo tienen en cuenta. Entonces, en este momento estamos realmente en situaciones muy duras, muy difíciles. El bloqueo sobre Cuba se ha acentuado. Esta explosión, por digamos así, de Estados Unidos sobre Venezuela, es también un aviso, una alerta que está tratando de hacer. Mira, mi ejército llegó, secuestró a Maduro, no sé qué, y mató a todos los cubanos que había por el medio. ¡Guau! Tiene un poder militar tremendo. Bueno, es verdad que tienen tecnología muy avanzada, eso no se lo podemos negar. Es cierto. Lo que ellos tienen que aprender es que nosotros no tenemos todavía ni la mitad de la tecnología que tenía Venezuela y por tanto no nos las pueden apagar porque no es moderna. Y las catyushas hay que matar al que está disparando. No se puede apagar de otra manera la catyusha. Disparan y bien disparado. Pero además de eso, ellos tienen que conocer al pueblo cubano. Y el pueblo venezolano, históricamente, ha sido un pueblo guerrero. Fíjense, estoy hablando de un pueblo que, a pesar de estar unido a Colombia, los mismos colombianos reconocen que los venezolanos son tipos diferentes, son de los más arrechos, más guerreros. Y en Cuba nos pasa lo mismo, son muchos años ya de enfrentamiento, son muchos años de entrenamiento. Y yo lo digo, yo soy una médico, ya tengo ganas, no me puedo mover con libertad, pero todavía disparo bastante bien. Y el pueblo está entrenado. La guerra del pueblo cubano es de todo el pueblo. No es solamente un ejército preparado, es de todo un pueblo. Y para entrar a Cuba tendrán que acabar con una serie importante de hombres y mujeres. Y siempre les digo que entrar es posible, salir es lo difícil. Y en ese sentido hemos demostrado, y lo seguiremos demostrando, que la tierra cubana es solo del pueblo cubano. Y que nadie, por muy poderoso que sea en este mundo, puede entrar al país y tratar de dominarlo. Tuvimos muchos años con la cabeza baja. Muchos años de lucha para librarnos del colonialismo español, 50 años de lucha para librarnos del neocolonialismo estadounidense. Basta. Ya nunca más volvemos a bajar la cabeza. Eso está en el gen de toda la generación de la República. Hay que mirar siempre a nuestro alrededor. Nosotros no somos solos, ¿sí? Tenemos un gran grupo humano a nuestro alrededor, por suerte. La solidaridad ha respondido siempre. En los peores momentos de la Revolución Cubana, la solidaridad ha estado presente. Y nosotros confiamos también en eso. No en que vayan a luchar con nosotros, pero sí en que levanten su voz si una agresión llega a ocurrir. Y sabemos que contamos con todo ese apoyo. Pero para eso necesitamos la unidad de ustedes. Sin unidad no hay fuerza. Entonces tienen que buscar esa unidad, esa famosa democracia que tanto se habla en Europa, significa del griego poder de pueblo. Y hay que ejercer ese poder de pueblo. Y en primer lugar, hay que ejercer ese poder de pueblo para impedir que los gobiernos europeos sigan sosteniendo las guerras, tanto la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra de Palestina e Israel. Hay que ir todo el tiempo contra eso y tenemos que ir buscando alternativas mayores y más fuertes y más eficaces. Duele mucho cuando tú ves las imágenes del pueblo palestino actual. Los médicos dicen que el corazón sí llega a desgarrarse, sí llega a romperse,
con varias heridas profundas, porque además soy pediatra. Ver la imagen de esos niños te saca todo lo que tienes dentro y sobre todo la impotencia que te da no poder hacer algo más por ellos. Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a hacer estas cosas? Hemos hablado del Sahara, de los saharauis, y los conozco desde que estaba en Angola, y después tuve el placer de ir ahí en el campamento que hay en Argelia, y estar ahí con el presidente anterior que falleció, y poderlos conocer un poco más desde adentro. Y fue para mí muy emocionante eso. ¿Y saben con quién me encontré allí? Con 8 médicos cubanos. Ahí estaban. Ese es el pueblo que también necesita solidaridad, apoyo, sobre todo España, porque España en general, todo el Estado español tiene mucha responsabilidad con lo que hoy está sufriendo el pueblo saharaui. Y hay que apoyarlo, por todos los medios, hay que apoyarlo. Y hoy no puedo terminar de hablar sin mencionar a un pueblo que me he enamorado de ellos, de verdad, que es el pueblo yemenita. El valor que han demostrado es extraordinario. Y también es un pueblo en peligro, también es un pueblo amenazado por el imperio estadounidense. Y nosotros tenemos que estar atentos, porque el valor de esos hombres y de esas mujeres no es en vano, no puede ser en vano. Tenemos que apoyar con todo lo que podamos al pueblo también de Yemen. Para todos ustedes, de verdad, quiero darles un fuerte abrazo. Yo sé que Fidel nunca estuvo aquí, pero realmente los conocía, porque yo hace muchos años que vine por primera vez y le escribí un informe de todo lo que había vivido en Marinaleda y todo lo que había aprendido, y lo hermoso de la solidaridad, lo hermoso de poder lograr los objetivos. Esto era como una isla dentro de un mar revuelto, y la isla ha sobrevivido y sigue sobreviviendo, y eso es importantísimo, porque eso representa que sí podemos cambiar este mundo y que sí podemos hacerlo mucho mejor para todos nosotros si hay voluntad y unidad de pueblo. Por eso Fidel, aunque no haya venido físicamente, también estuvo aquí en Marinaleda. Muchas gracias.